Las crisis de los sistemas jurídicos en los ámbitos regionales andinos o de los pueblos indígenas es notorio. Y en el caso boliviano también hay un sesgo en el que no se sabe muy bien hasta dónde abarca lo jurídico, lo político y estas influencias societales para poder discutir en el ámbito de aquello que podría llamarse lo correcto. Por ello hay un antecedente histórico y acá, en el Taipi estamos junto al profesor Renzo Nores para hablar acerca de este proceso. ¿En qué momento histórico ha pasado ese desfase para la comprensión de la juridicidad andina? Querido profesor, hablábamos tras cámaras acerca de la categoría del formalismo jurídico. Sí, sí. ¿Qué es este fenómeno y cuándo sucede? Muy bien, muchas gracias. El formalismo jurídico es, por un lado, una práctica social, pero también es una filosofía del derecho. Es una práctica social que consiste básicamente en que para fallar en un proceso judicial o para actuar en una serie de transacciones hay que seguir una serie de pautas normativas, es decir, hay que seguir una especie de formalidad, pero también supone la literalidad del derecho. Y a esa práctica formalista se suma el auge de la dogmática. La dogmática es una escuela de pensamiento jurídico que sostiene que el derecho solo puede ser creado por juristas e interpretados por juristas. Y en el siglo XX emerge otra filosofía del derecho que le da fortaleza a ese formalismo, que es la filosofía positivista, ¿no? Representada por Hans Kelsen, pero también por otros autores. Y esta clase de formalismo o dogmatismo jurídico, sí, profesor, ¿cómo ha influenciado o ha negado estas formas de juridicidad de nuestros pueblos? Sí, lamentablemente ha tenido una cara oscura, ¿no? El lado oscuro podríamos llamarle, porque ha llevado a pensar que el derecho solamente es la legislación y la legislación solamente puede ser creada por gente preparada para ello, entre comillas los juristas. En esa concepción elitista del derecho se excluye esos otros derechos que tienen un origen más social, histórico, ancestral, atemporal inclusive. Entonces, el formalismo jurídico que busca la justicia también, que busca un orden racional del derecho, sin desearlo, porque yo creo que ese no era su objetivo, produce un efecto, digamos, negativo, que es negar tradiciones jurídicas, digamos, anteriores al siglo XIX. Y una de ellas es la tradición indígena. Por ejemplo, en la Constitución de los Estados Nacionales, 1820, 1825, 30, emergen constituciones. Sí, la del 26, la primera, sí. En las que pareciese que van a cambiar la situación o el ámbito legal de las personas naturales, de nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, sabemos bien que no ha cambiado, por ejemplo, en el caso boliviano, hasta 1952. Con el ¿Cómo MNR, sucede esta inconsistencia histórica? Ahí hay varias cosas para contestar. Lo voy a contestar primero con el constitucionalismo y luego con las investigaciones de Laura Kotkovich. El constitucionalismo boliviano tiene como dos grandes momentos. Las constituciones del 19, la más importante que es de 1880, que establece una estructura, digamos, del Estado. Y luego las constituciones del siglo XX, incluyendo la del siglo XXI, que ya no se preocupa solamente de la estructura del Estado, sino de los derechos sociales. Es decir, en las constituciones del siglo XIX, el sujeto jurídico indígena es minimizado, es estigmatizado, se considera un ciudadano de segunda categoría. ¿Por qué? Porque no es alfabeto, porque no tiene bienes y porque se considera inclusive que no es un ciudadano responsable, ¿no? Hay un proceso de exclusión jurídica indeseado, pero ocurre. En el siglo XX, más bien, es cuando se recupera ese sujeto jurídico y por eso es que el MNR hace sus famosas reformas de los 50. Y acá quería pasar a los estudios de Laura Kotkovich. Ella tiene un libro famoso que se llama La Revolución antes de la Revolución y ella sostiene que en realidad hay una especie de gran movilización jurídica indígena a través de caciques apoderados, a través de tinterillos, a través de apoderados de estas comunidades que hacen uso, por un lado, del sistema judicial, o sea, del sistema de cortes, pero también del sistema administrativo estatal. Y ella señala que las verdaderas reformas jurídicas no son de iniciativa estatal, le hace constituciones o códigos, sino son iniciativa campesina. Esa es la tesis de su libro. Sí. Podemos afirmar, si seguimos la tesis de la doctora Kotkovich, que aunque fueron excluidos los campesinos, los campesinos se empoderaron jurídicamente y a través de la litigación o de sus reclamaciones administrativas afirmaron derechos.
Profesor, y estos antecedentes, Sí. ya estamos en el siglo XX y estamos comprendiendo... 21. Sí, en el 20, ahora Sí, llegamos sí. al 21. Sí, La Constitución boliviana del 2009 sí, abarca ya otra Sí. forma de noción, por ejemplo, un Sí. pluralismo jurídico, en exacto, el que sí, las relaciones jurídicas Sí. de los pueblos indígenas son reconocidos, eso. pero limitados también por otra ley, que es la Sí. ley de deslinde jurisdiccional, Sí, sí. limitando su campo de Claro, acción. claro. ¿Qué significa esta preeminencia de Sí. volver a colocar en tela de discusión Sí. estos sistemas de orden jurídico de los pueblos, Sí. por lo menos de manera formal? Sí, en realidad lo que está ocurriendo es el viejo debate del siglo XVI y es muy sencillo de explicar. En el siglo XVI se aceptaba el derecho consuetudinario indígena siempre y cuando no violase el derecho natural. Así es. En el siglo XXI se elimina la expresión derecho natural y se pone derechos fundamentales. Así es. Y se considera que el Estado es el principal garante de los derechos fundamentales. Esa concepción epistemológica es muy criticada. Mi buena amiga Raquel Irigoyen dice, ¿realmente el Estado es el que mejor protege los derechos fundamentales? Y lo Son dejamos los como una violadores de pregunta. derechos, así Efectivamente, hay mucha vulneración de derechos, pero hay una asunción epistemológica por la cual el Estado encarna, por un lado, los intereses colectivos y protege mejor los derechos. Yo creo que si rompemos esa concepción epistemológica, podemos decir que los derechos fundamentales limitan también al Estado. Querido profesor, es muy profundo aquello que nos indica. Sí, En este panorama hay una crisis en el ámbito de la justicia boliviana, sí, en el que ya no se tiene esa certeza de que se va a encontrar aquello que es equitativo y justo, la justa Sí, medida sí. de un problema Sí. dentro de los ámbitos de los juzgados. sí. ¿Cuál es una alternativa, por lo menos como un horizonte hacia donde Sí. nuestros pueblos pueden ir caminando para encontrar un sistema de juridicidad propio? Sí, yo plantearía dos cosas. Por un lado, lo que se llama la interpretación del derecho, porque uno de los grandes problemas del formalismo es que los jueces tienen que fallar de acuerdo a lo que literalmente diga la norma. Y yo creo que la norma tiene que interpretarse de acuerdo al contexto. O sea, eso es muy importante. Y el segundo elemento es recuperar la dimensión de la justicia. O sea, lo que debemos buscar siempre es la justicia. La aspiración del derecho es la justicia. Entonces, en un caso específico, podemos utilizar los principios generales del derecho que procuren alcanzar una salida más justa para un caso concreto. Yo creo que las posibilidades existen, las alternativas existen, solamente hay que pensarlos. Hay quienes dicen en broma que hay que usar la cabeza de vez en cuando, no solo para hacer goles, ¿no? Sí, de cabeza. Muy bien, muchísimas Sí. gracias, querido profesor. No, ha sido un placer. Gracias No, a usted. Bienvenido siempre al TAIP y No, cuando esté por siempre. aquí de nuevo, aquí en Bolivia, venga a visitarnos. No, por será favor. un placer. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Buen día. De esta manera, permítanos un corte aquí en el TAIP y la comida de la vida y retornamos.